Deportistas en esta tarde. Quiero traer esta pregunta: ¿cuántos se consideran deportistas? Levanta la mano ágilmente. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el deporte que le gusta? A ver, los que les guste el básquetbol, levanten la mano. A ver cuántos basquetbolistas hay. 1, 2, 3, 4. ¿Voleibol? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí vamos. ¿Béisbol? Allá hay varios beisbolistas. Rapidísimo. ¿Fútbol? Ya vi que a varios no les gustan nada. ¿Cachibol? ¿Parkour? A lo mejor les gustan los deportes más extremos, ¿verdad? Bueno, el deporte es bueno, o es más, ¿será pecado hacer deporte? Si nos quita a Dios de primer lugar, sí, todo que nos quite a Dios de primer lugar, sí, ¿verdad? Pero el deporte no solamente es bueno, es necesario para el cuerpo. Pero bueno, hablando del deporte, yo creo que usted estará de acuerdo conmigo que el fútbol es el deporte que capta más la atención a nivel mundial. ¿Sí? Cada 4 años se lleva un evento que se denomina ¿cómo? ¿La Copa de qué? La Copa del Mundo, y capta la atención, acapara la atención, donde el objetivo es llegar a la final después de irse eliminando entre equipos y coronarse como ¿qué? Como campeón del mundo. A los que nos gusta el fútbol y alguna vez hemos jugado una final interranchonal, así local, aquí, ¿verdad? Y jugamos en el estadio 18 de marzo con 32 almas coreando al equipo, ¿verdad? Es el máximo que hemos llegado a tener de público. Y cuando se pita el final y ganamos, sentimos que estamos en el Azteca. Es algo increíble. Ahora yo me imagino que sentirá alguien estar en un estadio donde le cabe, ¿cuántas personas les gusta? 22,000, 23,000 personas, ¿sí? En una final del mundo. Es el sueño de muchos. Y para muchos, para la gran mayoría, ese sueño es solamente eso. ¿Un qué? Un sueño. ¿Cuántos mexicanos creen que sueñan, jugadores de fútbol sueñan con llegar a ser campeones del mundo? Muchos. ¿Cuántos de esos que sueñan con ser campeones del mundo creen que vayan a lograrlo? De esos mexicanos que sueñan con ser campeones del mundo. Bueno, México no es favorito a ser campeón del mundo. Soñamos con pasar al ¿qué? Al famoso quinto partido. Dice, ya si pasamos al quinto partido nos damos por bien servidos. Bueno, todo esto no voy a hablar de fútbol, solo es una manera de introducirme al tema. Hay un jugador francés llamado Zinedine Zidane. Actualmente es el director técnico de un equipillo por ahí, ¿cómo se llama? Real Madrid, ¿sí, verdad? Bueno, Zinedine Zidane en el año 98, en el Mundial de Francia, logró el sueño que muchos anhelan: coronarse como campeón del mundo, levantar la copa del campeón del mundo en Francia 98, un sueño que muchos anhelan. Zinedine Zidane, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Pero eso no es todo, sino que en el 2006 estuvo a punto de repetir la hazaña en otra final del mundo, esta vez contra Italia. Había posibilidades de no ser solamente una vez campeón del mundo, sino de ser campeón del mundo, ¿cuántas veces? 2. Si ya soñar con ser campeón del mundo una vez es mucho para algunos, él estuvo en posibilidad de lograrlo 2 veces. Pero hay algo por lo que se le recuerda a Zinedine Zidane, que en la final del mundo, en el segundo tiempo, aún con tiempo en el reloj y aún con posibilidades de ser campeón del mundo, alguien lo estuvo diciéndole al oído, diciéndole cosas, molestándolo, recordándole ciertas situaciones, agrediéndolo una y otra vez, hasta que Zinedine Zidane, uno de los mejores jugadores del mundo, estando a punto de poder alcanzar el sueño por segunda vez, no soportó y en una final del mundo le da un cabezazo a un italiano, Materazzi, y en ese momento viene el árbitro, lo expulsa. En una final del mundo
lo expulsa y su equipo pierde, porque el peso de la selección francesa estaba sobre la espalda de Zinedine Zidane. Esa noticia dio vuelta al mundo. Hicieron bromas, hicieron parodias, todo el mundo hablaba del cabezazo que dio Zinedine Zidane en una final del mundo, donde se hizo expulsar de una de las maneras más tontas que puede haber. Y es que en el momento más importante, en el momento cúspide de su carrera, no pudo mantener la calma. ¿Sabe que a muchos de nosotros nos pasa exactamente lo mismo? Qué importante es aprender a mantener la calma. Qué importante es aprender y dejar que el Espíritu Santo nos guíe hasta que logramos tener algo que a muchos nos cuesta mucho trabajo. Una pues es el dominio propio. Zinedine Zidane en ese momento perdió el dominio de sus emociones. Se dejó llevar por las emociones, por la situación, por los insultos, por todo lo que estaba viviendo. Yo le pregunto, ¿usted cree que él se habrá puesto a pensar en voy a dar un cabezazo y me van a expulsar, pero no me importa? Es decir, ¿habrá sido algo pensado, meditado, analizado? No, él simplemente ¿qué? Reaccionó, perdió el dominio, da un cabezazo y sale expulsado. El sueño de cualquier futbolista echado a perder ahí. Hermano, esto nos pasa muchas veces a nosotros. Él perdió esa gran oportunidad todo por un cabezazo. Pero nosotros hemos echado a perder muchas veces oportunidades, situaciones, relaciones, amistades, no por un cabezazo, sino por una palabra, por una reacción, por un ademán, por un gesto, porque no supimos tener y mantener ¿qué? El dominio propio. Perdemos la calma, nos falta controlarnos en el momento más importante. Nos dejamos dominar por nuestras ¿qué? Nuestras emociones. ¿Cuál es la diferencia entre una reacción y una acción? ¿Cuál será la diferencia entre una reacción y una acción? La acción se piensa en la reacción. La reacción es inmediata, es un impulso, mientras que la acción es algo ¿qué? Meditado. Y es cierto, muchos de nosotros nos metemos en problemas por nuestras malas acciones. Cosas que meditamos y que traemos en la cabeza, que incluso ¿qué? Planeamos. Y vemos la manera de ejecutarla. Pero la gran mayoría de los casos nos metemos en problemas y cometemos cosas que no le agradan a Dios. ¿Sabe por qué? Por nuestras reacciones. Y siempre decimos, perdón, se me salió, se me escapó, no lo pensé. Pero ya para cuando llegamos a ese punto, muchas veces hemos cometido cosas graves que son difíciles de reparar, difíciles de volver atrás. Por ahí se dice, ay, las palabras se las lleva el viento. ¿Cuántos creen que las palabras se las lleva el viento? Yo le aseguro que usted recuerda palabras que le fueron dichas a usted hace 20 años y el viento todavía no se las lleva. Y hay gente que recuerda palabras dichas por usted, que usted piensa que ya pasó, pero ahí sigue. Por eso la importancia, yo en esta tarde el tema es muy sencillo, el tema es sencillo, ¿verdad? Pero no es sencillo ponerlo en la práctica, llevarlo a cabo. El tema es bienvenido, no. El dominio propio. ¿Cuántos creen, cuántos sienten que tienen dominio propio? No levante la mano. Tenga dominio propio, no levante la mano. ¿Cuántos creen, sienten que es algo que les está
faltando. ¿Qué es el dominio propio? Mantenerse en calma y con la confianza en Dios en un momento difícil, esperando la respuesta divina, sin querer arreglar las cosas por nuestra propia fuerza. ¿Qué es tener dominio propio? Es aprender a mantenerse la calma y estarse como tranquilo, con confianza. Muchos de nosotros somos partidarios de esa frase: yo por las buenas soy muy ¿qué? Soy muy bueno, pero por las malas no me busquen, porque el que me busca me encuentra. Yo digo, todos somos así. Por las buenas todos somos buenos. Bueno, hay algunos que ni ahí, ¿verdad? Algunos aún por las buenas somos malos. Pero bueno, por las buenas es fácil ser bueno. Yo por las buenas soy bueno, pero por las malas que no me busquen. Y la Biblia nos dice y nos habla que los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que ser buenos por las buenas y buenos, con más razón, por las malas. Porque tenemos que amar a quien nos ama y también tenemos que amar a quien nos odia, e incluso orar por nuestros enemigos. No devolvéis mal por mal, y si te dan en una mejilla, pon la otra. Pero para lograr esto se necesita ¿qué? Dominio propio. Proverbios capítulo 16, libro de Proverbios capítulo 16, ¿cuántos se consideran fuertes? Puro débil. ¿Cuántos creen que es importante ser fuerte? Hermano, ¿usted cree que es importante ser fuerte? Sí, es importante ser fuerte. Pero hay algo más importante todavía que ser fuerte. Proverbios capítulo 16, verso 32. La primera parte dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en ¿qué? En airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en ¿qué? En enojarse. Mejor es aquel que logra tener dominio propio, controlar sus emociones y no explotar a las primeras de cambio. Yo le pregunto, hermano, ¿qué tanto tarda usted en airarse? En el enojómetro del 1 al 10, ¿dónde anda usted marcando? ¿Qué tanto se necesita para sacarlo de sus casillas? ¿Qué tanto tarda en pasar de voz baja a voz alta, a súper grito? ¿En cuántos segundos pasa de una posición a la otra? La gran mayoría batallamos con eso. Nos ponemos a la defensiva inmediatamente. Ya han escuchado hablar de mi chuleta, la chuleta que yo tengo. Bueno, pues la chuleta acaba de tener su costilla, no sabía yo, y de repente salimos el lunes y ya tenía una costillita ahí, un perrito, un bebito, un cachorrito. Pero la chuleta siempre ha sido enojona, ya mordió a todos en la casa, al güero, a todos ha mordido. Pero ahorita la chuleta anda insoportable, no se puede uno acercar ni a medio metro porque le quedan 3 dientes nada más a la chuleta, pero cuando nos ven nos los enseña. Y ahí me llama la atención porque tengo otra perrita que se llama Lucky. Bueno, la soltamos y fue corriendo hacia donde estaba la chuleta. Y en cuanto la chuleta vio que se acercó, peló los dientes. Y la Lucky, mire, a mí me dio mucha risa porque la Lucky se quedó así, con una patita en el aire y no se movía, y hasta que dejó de gruñir, bajó la patita, dio la media vuelta y se fue.
¿Usted quién es? ¿La chuleta o la luna? ¿Sabe que muchos de nosotros nos hemos ganado la fama de qué? De geniosos, de gruñones, de enojones, y nos tienen miedo. Y hay quienes hasta disfrutan de saber que se les tiene miedo. No, conmigo nadie se mete porque a mí me conocen, que conmigo no se juega. Pero déjenme decirle algo, hermano, no se debería de ser motivo para sentirme ¿qué? Orgulloso. No, es que yo soy muy temperamental, que no se metan con lo mío porque entonces sí me conocen. Lo que nos dice la palabra del Señor es que un cristiano, un hijo de Dios, debe aprender a tener ¿qué? Dominio propio. No significa que me tengo que dejar de todo, no significa que tengo que tener atole en las venas, no significa que no me debe importar nada. Significa que a pesar de que sea la situación, yo debo aprender a mantenerme como en calma. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Hermano, una buena virtud que usted y yo podemos desarrollar en nuestra vida es el dominio propio. El tardar en airarse, el tardar en enojarme. ¿A los cuantos pitidos del que está atrás usted ya explota? A los cuantos que se meten en la fila de las tortillas usted explota. A las cuantas veces que le tiran la basura enfrente usted explota. A las cuantas veces, hermana, que el hermano deja los calcetines fuera del cesto, explota. Hermano varón, a las cuantas veces que le cambian la hermana del canal cuando está viendo el fútbol, explota. A lo mejor son cosas sin sentido, pero ¿sabe que eso es lo más increíble? Que ante las cosas más cotidianas, ¿nosotros qué? Explotamos. ¿Y sabe en dónde se refleja más esto? En casa. Porque muchas veces en la oficina somos bien sonrientes. Ay, compañero, agarré sus cosas. No se preocupe, compañero, para eso estamos, ya saben, no hay problema. Y el jefe le dice, oye, fíjate que voy a entrar, que sí, no hay problema, jefe, ya sabe, para eso estamos, a la orden, y sonrisa por aquí, sonrisa por allá. Ay, qué persona tan agradable, pero en casa nos volvemos como la chuleta. Y no soportamos absolutamente nada. Nos falta ¿qué? Dominio propio. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. La segunda parte dice, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Cuando dice el que se enseñorea de su espíritu, ¿qué quiere decir? El que controla a su espíritu, sus reacciones, sus emociones, y no lo contrario, que sus emociones lo controlan a él. Yo leía en algún libro que se llama Inteligencia Emocional, que es un estudio que se ha hecho, que las emociones pueden llegar a controlar a alguien al punto que no sabe ni lo que hace, ya sea en un estado de alegría o en un estado de enojo. Y en ese instante puede decir, hacer y prometer o destruir muchas cosas. Por eso la Biblia nos habla de esto, del dominio propio, y hace hincapié en diversos puntos la importancia de tener dominio propio. Hermano, usted como cabeza de hogar, hermana, usted que está al frente de un hogar, debemos aprender a tener ¿qué? Dominio propio. Porque a diario habrá situaciones que van a estar provocando eso, tratando de que salgamos de nuestras casillas, que explotemos, porque una vez que hagamos eso, podemos hacer mucho daño. Y el único que gana ahí es el enemigo y todos los demás perdemos. Ahora yo le pregunto, aquí donde alguien puede decir, es que yo soy así, desde chiquito yo era así, enojón, ya así crecí, así nací, así crecí, y así me moriré, ya no voy a cambiar. Recuerdo una
en una ocasión en un rancho, y estaba un señor con su nietecito y le decía al nietecito: ven papá, ven para acá. Y dice: no quiero. Ven chiquito, ven para acá. No quiero. Ándale papá, ven. Y lo jala y se voltea el niño y le mete un cachetador al papá. ¡Pum! No quiero, estoy muy no, dice, y se va. Y saben que muchos de nosotros ya tenemos 35, 40 y todavía decimos: no quiero, estoy muy no. Y seguimos con actitudes, así decimos: es que yo así era. ¿Desde cuándo? Desde chiquito. Ya no voy a cambiar. Y tenemos que entender algo: Dios nos salva y nos quiere ¿qué? Transformar, nos quiere cambiar. Por eso dice: ya se convirtió. Porque hablamos de una ¿qué? De una conversión, de una transformación. Entonces, la pregunta: ¿es posible tener dominio propio? A pesar de que yo tenga un carácter fuerte, a pesar de que yo tenga un temperamento de esos insoportables, a pesar de la infancia que haya tenido, de la adolescencia que haya tenido, de las enseñanzas que haya tenido, ¿es posible? Sí, en Cristo es posible. Decimos amén. Amén. Timoteo capítulo 1, versículo 7, cuando lo tengamos decimos amén. Dice de la siguiente manera, leemos juntos con voz fuerte: porque no nos ha dado, juntos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? De dominio propio. Si algo debe caracterizar al Hijo de Dios, si algo debe caracterizar al cristiano, es que es alguien que debe tener su espíritu en dominio ¿qué? Dominio propio. Que se acaben: ay, lo siento, es que no lo pensé, es que no me pude contener, es que perdí el control, pero perdí el control el lunes, y perdí el control el martes, y perdí el control el jueves, y el sábado, y el domingo, y nos la pasamos con disculpe, perdón. Es que se me salió, yo ya no decía lo sé, pero en el momento se me salió. Y siempre que digo eso, se me salió, me acuerdo de la frase de mi mamá, que pues, se salió porque la traías adentro. Y ese es el problema, que muchas cosas traemos adentro que no permiten que tengamos ¿qué? Dominio propio. Tenemos que entender algo: en Cristo es posible. Dice que nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. En Cristo es posible. ¿Cuántas cosas podemos dañar por falta de dominio propio? Relaciones, amistades, oportunidades, bendiciones que llegan a nuestra vida, las podemos alejar cuando no tenemos el dominio de nuestras emociones, un dominio propio. Ahora, por el otro lado, ¿cuántas cosas buenas pueden llegar a nuestra vida a raíz de que usted y yo aprendamos a tener ¿qué? Eso precisamente, dominio propio? ¿Qué tan rápido sale de control cuando se trata de una discusión con su esposa? ¿Saben que hay algunos que quizá decimos: yo no puedo de plano platicar con mi esposa, porque sea el tema que sea, si nos ponemos a platicar, ¿en qué termina? En pleito. Vamos a decidir el color de la casa. Ya terminó en pleito, porque hace 25 años tú elegiste el color y ni me preguntaste. ¡Pum! Pleito. Pero lo mismo pasa cuando platicamos con los hijos, lo mismo pasa cuando platicamos con el hermano, con quien sea. Aprender a tener dominio propio es importante, pero tenemos que entender esto: es posible solamente cuando dejamos que sea el Espíritu Santo quien nos controle y nos guíe. Porque hablar de aprender a mantener la calma
hablar de aprender a tener el control de las emociones no es un tema que se toque solamente en las iglesias. Es un tema que se toca en las charlas motivacionales, es un tema que se toca dentro del ámbito laboral, es un tema que se toca en otros lados. Solo que en cualquier otro lado se dice que el secreto está ¿en dónde? En la mente, y que la mente es ¿qué? Poderosa, y que quien controla la mente puede controlar todo. Y nosotros decimos que el secreto no está en la mente, el secreto está en dejar que sea el Espíritu Santo quien controle y gobierne nuestras emociones. Decimos amén. ¿Cómo yo puedo ir aprendiendo a tener dominio propio? ¿Cómo puedo yo ir avanzando en esta materia de ir teniendo dominio propio? Número 1, pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. De tal manera que cuando yo hable esté seguro de lo que voy a decir. Muchos de nosotros hablamos sin pensar, y ya después de que hablamos lo pensamos, y es cuando nos damos cuenta que hemos cometido un grave ¿qué? Grave error. Por ahí esto no viene en la Biblia, pero es algo, un pensamiento, una frase que yo creo que es cierto. No estás obligado a decir todo lo que piensas, pero sí a pensar todo lo que dices, porque tú eres responsable de lo que dices. ¿Cómo puedo yo ir aprendiendo en la cuestión del dominio propio? ¿Cómo puedo yo avanzando? Que se me haga una costumbre antes de hablar, pensar si lo que voy a decir contribuye, si lo que voy a decir edifica, si lo que voy a decir conviene, si lo que voy a decir ayuda. Y alguien dice, bueno, pero eso lo dicen en todos lados. Sí, pero la Biblia lo dice, que ninguna palabra ociosa salga ¿de qué? De nuestra boca, sino que todo lo que hablemos sea algo con sentido. También nos dice, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. También la Biblia lo dice, en las muchas palabras no falta el pecado. ¿De qué está hablando? De hablar por hablar. Cuando yo empiezo a hablar y le meto el acelerador a la lengua, problema. Tengo que pensar antes de hablar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Dice la palabra del Señor que callar es de sabios. Y ese es uno de los grandes problemas, que no nos gusta quedarnos callados. Alguna vez vi una película mexicana de Pedro Infante y me parece Jorge Negrete, donde se empiezan a echar coplas, ¿sí? Pedro Malo y Jorge Bueno, ¿sí? Y uno le echaba y el otro ¿qué? Le contestaba, y el otro le seguía echando, y el otro, ¿sabe qué? Así somos nosotros. No nos gusta quedarnos callados, siempre nos gusta ser el último que ofendió. Siempre nos gusta ser el último en hablar, siempre nos gusta ser el último en tirar. Pero aprender a quedarse callado es también aprender a tener dominio propio. Es que tú eres un tonto, sí, pero tú eres un inútil, sí, pero tú no sirves para nada, sí, pero tú me ganas, y botellita de Jerez, y no nos gusta quedarnos ¿qué? Callados. Qué difícil es que nos quedemos callados. Pero eso solo refleja algo, nuestra falta de dominio propio. Si me ofende y me quedo callado, ¿qué sucede? ¿Se me va a caer un brazo? Es que hermano, tenía que contestarme, porque si no, no sé, me iba a dar gripa, me iba a dar tos, me iba a enfermar. Tenía que decirlo. No, hermano, no le va a pasar nada, no se va a enfermar. Al contrario, se va a ahorrar muchas situaciones ¿qué? Incómodas. Cuando dos personas están enojadas, lo peor que se puede hacer es hablar. Más vale esperar a que bajen los ánimos y entonces sí tratar de ¿qué? De hablar.
Hay que aprender a sufrir el agravio. Esa es una de las cosas que más trabajo nos cuesta, aprender a sufrir el agravio. Si ya se sentaron en su lugar, busque otro. Si ya le ganaron el estacionamiento, pásese el de al lado. Si se le metieron en la fila de tortillas, no importa, no pasa nada. Aprender a sufrir el agravio es parte de aprender a tener ¿qué? Dominio propio. Esto significa que me tengo que dejar de todos y que todos tienen que pasar sobre mí. No. Pero no significa que cada vez que yo me sienta atacado tengo que sacar el machete como buen veracruzano y querer machetear a medio mundo. No, es que conmigo nadie se mete y conmigo el que me busca me encuentre, para que sepan. No, con calma. Hablando se entiende que la gente. Tenemos que entender algo, hermano. Debemos tener dominio propio en cualquier situación, porque a veces solamente pensamos que el dominio propio aplica en los momentos en que me están ofendiendo. Pero muchos perdemos el dominio propio en situaciones de alegría, de emoción, de felicidad, y nos dejamos controlar por la emoción, por la algarabía. Hasta en el momento de comer perdemos el dominio propio, ¿verdad? Llegamos a los tacos, a una fiesta, hay taquiza, tacos gratis, y miren que están bien caros. Deme 8 y luego deme otros 8 y deme otro. Al otro día está en el hospital en emergencias. ¿Qué le pasó? Es que eran gratis los tacos. Y no siempre son gratis, así que tenía que aprovechar. Bueno, ahí están las consecuencias. Tenemos que tener dominio propio a la adversidad, pero también cuando las cosas van demasiado bien. Día 15, pagaron, vámonos, y al Gran Patio, y al Peter Piper, y al Suburbia, y a las Nieves, y súbanse al carrusel, chamacos, 10 vueltas, no importa que terminen bien mareados, en la emoción del momento. 4 días después, ay, Señor, pues ni modo, a comer frijolitos de aquí hasta el próximo 1. Me dejé dominar por mis emociones, perdí el dominio propio, y todo lo que me pedían yo decía que sí, total, pues a eso venimos a este mundo. Que no digan que su papá es codo. Hay que aprender, cualquiera que sea la situación, aprender a tener ¿qué? Dominio propio. En cuestión de la lengua, dice la palabra del Señor que la lengua es un miembro ¿qué? Pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y la compara ¿con qué? Con el fuego ¿de dónde? Del infierno. Dice que el hombre puede dominar a grandes bestias, pero no ha podido dominar ¿a qué? A la lengua. Chisme, crítica. Ahí va en el coche con su señora. Oye, ¿te acuerdas de fulanito? Sí. Qué mal se veía con esa ropa. Sí, yo no sé cómo se atreve. Y empieza, y de fulanito se brincan a sutanito, y de sutanito se pasan con perenganito. Y mire, lo bueno que Costa Rica es chico y los recorridos son cortos, que si no, arrasaban con toda la iglesia. En alguno de los dos tiene que haber ¿qué? Cordura. Y ¿sabes qué? Vamos a tener dominio propio sobre ¿qué? Esta lengua que está. Ahora, si tantas ganas tenemos de criticar a alguien, vamos sacando el espejo y empezamos por nosotros mismos. Ahí tenemos para varios días, porque si alguien conocemos bien sus errores, son los nuestros. Dominio propio. ¿Sabe que muchos en la apariencia tenemos dominio propio? La sonrisa. Pero aquí adentro pasa un mundo de cosas descontroladas. Rencor, angustia, miedo, sentimientos de venganza, sentimientos de depresión. Y es solamente un mundo que descontrolado, que aunque afuera estamos sonriendo y nos vemos muy controlados, por dentro traemos un descontrol completo.
Y eso sucede cuando nos alejamos de Dios. Si alguien dice, es que hermano, yo no entiendo eso del Espíritu Santo. ¿Cómo es dejarme dominar del Espíritu Santo? ¿Y cómo eso de que no me dejo dominar por el Espíritu Santo? No batalle mucho. Busque a Dios día a día, en la oración, en la alabanza, en la lectura de su palabra. Búsquelo día a día. Y el Espíritu Santo irá haciendo su trabajo, pero hágalo continuamente, hágalo diario. Deje que Dios ocupe el primer lugar en su vida, en sus pensamientos, y el Espíritu Santo irá haciendo su trabajo. No hay gran secreto, la dificultad está en lograr hacerlo, porque una vez que se hace, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida. Usted y yo en este momento, al salir, tendremos que hacer uso de nuestro ¿qué? Dominio propio. Cuando llegue a la casa tendrá que hacer uso del dominio propio. Cuando su hijo le diga, papá, mamá, cartulina roja, el domingo a las 8:30 de la noche, cartulina roja, el color es plastilina, no te avisé. Y ahí usted va a querer agarrar al niño suavemente por su cabello, dócil y manejable, y darle un buen jalón de... Pero ahí es donde usted tiene que tener ¿qué? Dominio propio. Mañana en la mañana, cuando usted, hermano, vaya con toda la actitud al trabajo y le diga, viejita hermosa, ¿qué me vas a poner de lonche? Pues nada, no compré, se me olvidó. Ahí está un topper y 50 pesos adentro para que compres a doña Chencha. Ahí el enemigo le va a querer meter dominio ¿qué? Propio. La hermana cuando se levanta temprano y va a decir, yo anoche le dije a mi viejito que sacara la basura, y yo estoy segura que lo hizo. Y cuando salga, ahí va a estar el bote lleno de basura y ay, no la sacó mi viejito, no pasa nada. Usted con dominio propio va a estar tranquila. El dominio propio puede marcar la diferencia en cómo va a estar su día, y cómo va a estar el día de sus hijos, y cómo va a estar el día de su familia. El dominio propio va a marcar la diferencia, le voy a decir incluso en qué, en su salud, porque el enojón se enferma más. Así que hermano, si quiere estar sano, si quiere estar fuerte, si quiere estar guapo, aprenda a tener dominio propio, porque el corazón alegre constituye un buen remedio, y además hermosea ¿qué? El rostro. Así que dominio propio. Y como hablamos de dominio propio, pues el pastor no puede ir a enseñarle a usted dominio propio. Él puede trabajar en su vida, y cada uno tendrá que trabajar en la nuestra. Así que hermano, ¿cuántos sí les gustaría trabajar, que Dios trabaje con ustedes en esta área de su vida? Amén. ¿Amén? Pues prepárese. Porque ¿cómo se pone a prueba esto? En las situaciones complicadas. Es como el que, Señor, dame paciencia, y llega la prueba. ¿Por qué, Señor? Pues porque me pediste paciencia. ¿Y dónde se trabaja la paciencia? En la prueba. ¿En dónde se trabaja el dominio propio? En las situaciones que me van a querer sacar de control. Pero ahí es donde yo tengo que ser inteligente, pero inteligencia espiritual, sabio de la sabiduría de Jehová, y tomar esa situación como una oportunidad para trabajar en mi dominio propio, y no como una oportunidad para explotar y seguir siendo el ogro de siempre, que ante el más mínimo rasguño explota contra todos. Así que hermano, esto lo podemos poner en práctica a partir de ya mismo. El Señor les bendiga. Le doy el tiempo a nuestro pastor. Dios me los bendiga.